Buenas tardes. El equipo 1 presentará una entrevista sobre la depresión con una profesional en el área de psicología. La entrevistada el día de hoy será Diana Marisol Sigrid Flores. Pasamos con mis compañeras que se encuentran con la psicóloga y le harán preguntas sobre el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Calderón Leonardo Miguel y yo soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Stanislao Ramírez Ruiz. Hoy les damos las gracias a la psicóloga Diana Marisol Sigrid Flores por asistir a esta entrevista. Nuestro objetivo es analizar cómo la pandemia ha afectado a la salud mental de las personas y de los adolescentes, tomando la depresión como una de las consecuencias de estas. Muy bien, miren, me comentaron que era sobre depresión en adolescentes. ¿Qué se imaginan? ¿Qué entienden por depresión para empezar? ¿Qué entienden ustedes por depresión? Pues que es una sensación de tristeza profunda que pues te detiene de hacer tus actividades diarias. Ok, miren, la depresión es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Que las funciones psíquicas, ¿qué es? Es el hecho de concentrarse, de a lo mejor razonar algún problema, etcétera. La depresión puede suceder en personas de todas las edades, en adultos, adolescentes y adultos mayores. En este caso, nos vamos a enfocar en ustedes como adolescentes. ¿Y qué entendemos por adolescencia? Primero hay que definir qué es adolescencia para poder entender el término. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo define como un periodo de crecimiento y madurez que es antes de la edad adulta, es entre los 10 y 19 años, y por lo tanto hay una dificultad para el establecimiento de cuestiones adaptativas, funcionales y decisivas en esta etapa, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, vamos muy bien. Ok. La depresión en los jóvenes se presentan los siguientes síntomas: estado anímico irritable, que no quieres hacer absolutamente nada, estás muy enojado y no sabes cómo expresarlo, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, hay veces que se presenta insomnio, cambio en el apetito, un cansancio de falta de energía, dificultad para concentrarse, que es lo que hablábamos de las actividades psíquicas, movimientos lentos, inactividad, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte, etcétera. Los tipos principales de depresión, hay 5 tipos de depresión, y en estos hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque la depresión va ocurriendo de manera gradual, no es algo que me siento triste y ya estoy deprimido, no, es algo que va ocurriendo de manera gradual, poco a poquito, hasta que dejamos de hacer nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no puedo concentrarme, porque no puedo, simplemente no tengo ganas de hacerlo, ¿sí? La depresión mayor, una de las depresiones es la depresión mayor, sucede cuando hay sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, de frustración, que todos estos sentimientos, todas estas emociones interfieren en la vida diaria por semanas o por periodos muy largos. Al referirse en periodos muy largos, se refieren de 6 meses en adelante. El trastorno depresivo persistente, o también llamado distimia, se presenta durante 2 años. A lo largo de este periodo hay altas y bajas en este trastorno. Hay veces que me puedo sentir con mucha energía, pero a la noche yo ya me siento mal, yo ya no quiero hacer nada y no, o sea, hay serios problemas ahí. Regularmente este tipo
de depresiones se presentan cuando, por ejemplo, uno pierde a un ser querido, cuando tenemos una ruptura amorosa, y cuando no se trabaja ese duelo, pues se puede llegar a este tipo de trastorno depresivo persistente o distímico. La depresión postparto regularmente se ocupa en las mujeres, pasa en las mujeres cuando acabamos de tener bebé. Entonces, llega un momento en que la madre rechaza al bebé por la depresión postparto y hay veces que es muy difícil de detectar. Sí, aclaro, la depresión debe de ser tratada por un profesional de la salud, ya sea un psicólogo, un psicoterapeuta o ya en su defecto un psiquiatra con medicación. La depresión también hablamos de que a nivel neurológico, a nivel eh, cerebral, hay ciertos desórdenes biológicos para que nosotros siempre estamos en una homeostasis. Entonces, si no estamos en una homeostasis, en un equilibrio, vaya, la homeostasis es igual a equilibrio, tanto en un equilibrio físico y psicológico, empezamos a tener este tipo de problemas, ya sea depresión, ansiedad. Continúo. Trastorno disfórico premenstrual es el que cuando nosotras, las mujeres, andamos en la menstruación, tenemos nuestra regla, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, estamos llorando, etcétera. El siguiente es el trastorno afectivo estacional, que se presenta en las épocas de otoño-invierno. ¿Por qué? Porque hay más oscuridad, porque hay más frío y nos sentimos más tristes, más susceptibles y más cuando hay una pérdida en esta época, es pues sí, se acentúa más este tipo de trastorno. Y la depresión mayor con características psicóticas, definitivamente la persona pierde el contacto con toda realidad y en automático se vuelven psicosis. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? No, Ok, creo que sería todo, chicos. A grandes rasgos, ay, 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 ¿ya me ven? ¿No? ¿Ya me ven? A grandes rasgos, les hice una presentación rapidísima para que más o menos se dieran cuenta. La cuestión de la depresión es una enfermedad seria que tenemos que tratarla, los psicólogos, psiquiatras y un psicoterapeuta. Queda claro también que ustedes como adolescentes hay veces que se tienden a aislar y no está bien eso, que se aíslen. Cuando ustedes se sientan tristes, que dices, yo no puedo, me siento triste, me siento mal, hay que expresarlo, hay que hablarlo, como dice el comercial, a quien más confianza le tengas, ¿verdad? A tu mamá, a tu papá, a un tío, para que te oriente, para que te diga, bueno, vamos a hacer esto y estemos alertas como adultos de sus estados de ánimo, puesto que regresando al término de la adolescencia, en la adolescencia hay muchos cambios hormonales, físicos, y de todo pasa por ustedes como adolescentes. Entonces, sí hay que estar bien alertas en esta cuestión. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, no, es que nada más me siento triste, pero la verdad es que no, a lo mejor algo más me está pasando, algo más está pasando en mi vida que no me está gustando y que esto me lleva a sentirme de esta manera triste, este, desesperado a lo mejor. Y hay veces que por esta tristeza, por esta desesperación, nos llevan a tomar decisiones totalmente equivocadas. En este tiempo de pandemia, tanto adultos como jóvenes se han suicidado, lamentablemente se han suicidado. ¿Por qué? Porque no hay esta atención primaria a los adolescentes, a las personas que se están enfermando de COVID.
Creo que eso sería todo. Creo que si tienen alguna duda, me gustaría escucharlos. Pues podríamos decir que como estamos en esta fase que usted dice de el transcurso de la niñez a la adultez, podría decirse que nosotros nos perdemos en nuestros propios pensamientos y a veces no llegamos a exponer todos estos sentimientos y nos los guardamos, ¿no? Y Claro. ya es cuando nos perdemos y no sabemos a quién acudir. Claro, por eso les reitero, es importante que lo expresen, es importante que expresen de decir, me siento triste y no sé qué hacer con esto. No guardártelo, ¿por qué? Porque si te lo guardas, vamos a ir llenando el saquito y el saquito y el saquito hasta que se va a derramar. Un ejemplo muy claro, aquí yo tengo un vaso. ¿Qué pasa si a este vaso yo le echo agua? Se va a llenar y va a llegar a un punto en que va a llegar hasta aquí y se va a empezar a derramar si yo le sigo echando agua. Es exactamente lo que pasa con nuestras emociones. Si estas emociones no las vamos sacando, no las vamos desfogando, entonces va a llegar a un punto en que se va a desbordar y no vamos a saber cómo manejarlo, porque esa es la realidad. Como adolescentes, hay veces que no sabemos y no saben manejar este tipo de emociones. ¿Por qué? Porque están creciendo, están en crecimiento, por la falta de experiencia también. Es muy válido decir, es que no puedo, y, insisto, recurrir a mamá, a papá o a algún especialista que les pueda ayudar. O hasta a los maestros, o sea, a los maestros decir, oiga, me siento así, y en algún punto, algún maestro les va a decir, mira, te puedo llevar al psicólogo, aquí tenemos psicólogo, me parece que todos ustedes son de la preparatoria 3 de aquí de Avenida Central. Entonces, me imagino que debe haber ese tipo de atención. Lo desconozco, pero sí es importante que ustedes se expresen. No se queden, no se guarden nada, porque si lo guardamos, los adultos no tenemos una bolita mágica para saber qué está pasando con ustedes. Tampoco se aíslen. Hay veces que sí entiendo que como adolescentes queremos nuestro espacio, pero también debemos de buscar el lugar, el momento adecuado para convivir con nuestra familia y decir, me siento así, insisto, acercarse a quien más le tengan confianza. Bueno, para pasar a la parte más de la investigación, me gustaría preguntarle si la depresión tiene alguna cura en especial. La cura, sí hay una cura, que es la terapia. Si el psicólogo, él observa que al paso de las sesiones no hay ningún tipo de mejora, entonces estamos hablando de una psicoterapia. La psicoterapia es algo más especializado que un psicólogo, o sea, está psicología, psicoterapia y después psiquiatría. Antes de pasar a psiquiatría, primero pasamos por el psicoterapeuta, que es alguien más especializado que un psicólogo y que le puede ahondar más en la emoción o en el sentir de la persona, ¿sí? Después, si definitivamente no se puede con el psicoterapeuta ni con el psicólogo, bueno, entonces ya pasamos a la cuestión de psiquiatría. ¿Qué es psiquiatría? Es la medicación. ¿Cómo nos va a ayudar la medicación? Nos va a ayudar por eso les decía que la cuestión de la medicación, muchos piensan que el hecho de la medicación es porque ya estás loco, ¿no? Y realmente es así. El también decir, voy a ir al psicólogo es porque ya estoy loco. No, 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 no. No es por ahí. La medicación de un psiquiatra va enfocada hacia equilibrar las sustancias químicas que tenemos en el cerebro. Ayudan a mejorar el humor, la concentración y el sueño, ¿sí? Estas se recetan para mejorar el estado de ánimo. No crean ningún tipo de dependencia. ¿Por qué? Porque si la sabemos llevar a la par con psicoterapia
y el psiquiatra o la medicación, la persona sale adelante y va a llegar a un punto en que ya no va a necesitar la medicación porque la persona ya se siente bien, porque ya hubo una homeostasis en su persona. La homeostasis, insisto, es el equilibrio entre lo físico y lo mental. Podríamos decir que entonces la persona ahí es cuando ya avanza y ya se puede liberar de esos sentimientos, ¿no? Que ha tenido Exactamente. La persona avanza y ya sabe manejar ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque el psicoterapeuta es el que le va a enseñar a eso, al manejo de las emociones, de lo que le rodea, lo que a la persona le está pasando, para poder canalizar todo eso. Durante la pandemia, ¿se han mostrado mayores casos de depresión? Sí, efectivamente, sí ha habido casos de depresión acompañados de ansiedad. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en el confinamiento, estar las 24/7 en casa, no salir, ha provocado muchos pensamientos y no pensamientos muy padres. ¿Por qué? Porque muchos dicen, híjole, es que ya salí, ya me contagié, o me subí al metro o al metrobús o al mexibús, ya me contagié, ya escuché que alguien venía tosiendo, etcétera. Y se empiezan a generar muchos pensamientos, ¿sí? Que a la vez, o sea, la ansiedad y la depresión son amigas. Hay veces que primero empezamos con ansiedad y luego pasamos a la depresión, ¿sí? Van muy, muy de la mano. Entonces, si este tipo de enfermedades, si yo empiezo a tener síntomas o algunas cuestiones ansiosas, entonces, ok, y no las trato a tiempo, entonces voy a empezar a tener pensamientos y esos pensamientos me van a llevar a una tristeza. ¿Por qué? Porque, y súmale que a veces que ya se enfermó algún familiar o que ya murió algún familiar, todavía le sumamos más a esta cuestión. Nosotros, ¿cómo nos podríamos dirigir a esa persona que tiene depresión? ¿Cómo la podemos ayudar en cierta forma? Híjole, es una pregunta un poco difícil, porque sí le podríamos decir, o sea, no es de que échale ganas, tú puedes. No, 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 no. No, o sea, porque para él el échale ganas, tú puedes, no es suficiente. ¿Sí? No va a ser suficiente para esa persona el échale ganas, tú puedes. Es acercarse con esa persona, que escucharla, porque también ese es otro factor, escuchar a la persona, dejarla que se exprese, pero también decirle, ok, ya te escuché, pero también debemos de hacerlo consciente de que necesita una ayuda profesional. Eso es básico, básico. Y el hecho de decir, necesitas una ayuda profesional y aclararle, no es porque estés loco o porque te vas a quedar mal, no, 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 no. Es simplemente por tu salud mental. Sí, o sea, la salud física es bien importante. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Cuando tenemos fiebre, nos sentimos mal. Pues obviamente vamos al médico, ¿no? Y la persona que se siente triste, que se siente mal, decaída, etcétera, estamos hablando que está enfermo, tiene alguna afección mental, ¿sí? No una enfermedad. O sea, sí es una enfermedad mental, pero que se puede tratar. Si estamos muy a tiempo de tratarla, qué padre. ¿Por qué? Porque así ya no vamos a llegar a psiquiatría. Vamos a quedarnos solamente en el psicólogo, en el psiquiatra, en el psicoterapia, perdón, para poder tratarla. Pero hasta ahí se va a quedar. No va a avanzar. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo consciente de que no estoy bien y de que necesito ayuda. Ustedes como chicos, mira, veo que te sientes así, veo que tienes muchos problemas, ¿por qué no asistes a algún lugar que te puedan ayudar, psicología del plantel o definitivamente a un consultorio psicológico? Ok. ¿Me podría hablar, bueno, ahora ya que ya llegamos a este punto,
¿Cuál sería así la consecuencia mayor de la depresión? Híjole, la consecuencia mayor de la depresión, lamentablemente, es la muerte. ¿Por qué? Porque tanto la persona está deprimida que él no se da cuenta, que él no, no está, por eso le digo, por eso les comento, en nuestro cerebro tenemos neurotransmisores, tenemos hormonas, entonces todas esas hormonas están loquitas. Entonces, si no atendemos esto a tiempo, sí, efectivamente llega la muerte. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto que decimos, yo ya no sirvo, yo ya no soy funcional para la vida, dejan de comer y dejan de hacer sus actividades, se quedan solas. Lamentablemente se pueden llegar a quedar solas porque es muy difícil lidiar con este tipo de enfermedad, que hay veces que estás bien, hay veces que estás mal, hay veces que estás bien, hay veces que estás mal, pero ya cuando estás mal, pues finalmente dices, híjole, ni cómo ayudarte. ¿Por qué? Porque tienes los medicamentos, tienes esto, tienes lo otro, y hay veces que personas que se resisten. ¿Pero por qué se resisten? Insisto, porque dicen, es que yo no estoy loco. Llegan a la muerte, sí, llegan a un suicidio, también. Bueno, ahora quisiera que me hablara un poco más acerca de usted. ¿Me podría decir cuál es su especialidad? Bueno, yo soy psicóloga clínica, terminé mi carrera como psicóloga clínica y me dedico a dar terapias, precisamente a dar terapias a todo tipo de personas, niños, adultos y adolescentes, con este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al área de su especialidad? ¿Cuánto tiempo llevo? Aproximadamente 8 años. Obviamente primero empecé trabajando en el IMSS, y después hay veces que doy terapia particular. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo, que generalmente realiza? Generalmente, ¿cuáles son mis actividades? Pues obviamente hablar con las personas, obvio, es algo muy padre. La psicología les puedo decir que me emociona, o sea, es parte de mi vida. La psicología me encanta, ya que ¿cuáles son mis actividades? Pues ver a mis pacientes, levantar eh, rapós con cada uno, eh, y hacer regularmente terapia, todo el tiempo terapia. Es lo que dicen, ¿no? Que es mejor escuchar, escuchar y escuchar para poder ayudar a la persona y sentir esa empatía, ¿no? Exactamente, eso es parte también de mi trabajo, ser empático con la persona, pero obviamente hay ciertos límites que nosotros como psicólogos debemos de respetar, ¿sí? O sea, por ejemplo, o sea, eh, yo como psicóloga, yo no puedo darles terapia a mis hijas. Por ejemplo, yo tengo hijas de su edad y pues obviamente no, eso es totalmente no estético. Sí. Bueno, para finalizar con esta entrevista, ¿nos podría dar una pequeña conclusión acerca de este tema? Pues mi conclusión es muy sencilla y muy rápida. Que expresen sus emociones, que no se guarden absolutamente nada, no se aíslen, ustedes como adolescentes, no se aíslen, no digan, es que yo puedo, soy Superman o Superwoman y yo solita lo puedo resolver, cuando ya tenemos el agua hasta acá y sentimos que ya no podemos. Entonces, no, hablarlo, expresar lo que sentimos y punto. Ese es para mí sería la conclusión, y el hecho
de que si tenemos en casa algún familiar que empieza a presentar los síntomas que les mencioné, lo llevan a una atención oportuna con un psicólogo o con a una psicoterapia. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque lamentablemente es muy triste y muchas personas se quedan en el hubiera. Y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho acá, pues no. Definitivamente, pues no está padre. Tenemos que hablarlo, tenemos que expresarlo y ser empáticos con la persona que tiene este tipo de problemas. Es difícil de detectar, sí, es un poquito complicado de detectar, pero siempre hay algunos puntitos que dicen, aquí hay algo, aquí hay depresión, pero obviamente esto nos lo va dando la experiencia y el tiempo de estudio con la persona. Ok, ya para terminar, agradecemos su tiempo y disposición para esta entrevista y nos alegra que haya podido compartir esta valiosa información que le servirá a muchas personas que estén padeciendo esta enfermedad o a aquellas personas que desean estar informados acerca del tema. Esperamos que la haya pasado muy bien en esta entrevista y deseamos un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Mucha suerte y